Antes de que el hombre fuera colocado en este mundo por Dios en el huerto del Edén, la Biblia nos revela en diferentes porciones, en diferentes partes, que este mundo ya había estado habitado, con lo cual nosotros hemos sacado o hemos concluido y hemos clasificado las conferencias como el mundo preadámico, o sea, el orden social que existió antes de Adán y de Eva. Y pues antes de que existiéramos nosotros, la Biblia describe que el universo ya estaba poblado por millones y millones de seres espirituales. La Biblia nos define y nos describe la mayor parte de estos seres espirituales que hemos comenzado a estudiar desde la clase pasada, para que vayamos entendiendo las implicaciones de ese mundo espiritual y las bases teológicas que pusimos hace 8 días, donde dejamos claro que a todos los seres que Dios creó antes que nosotros, en el mundo preadámico, Dios también les puso límites y les estableció fronteras y les demarcó situaciones donde ellos no podían transgredir, y la libertad que tenían la tenían que usar para someterse y obedecerle y rendirle honor y obediencia al Creador de los cielos. Vimos en primer lugar la clase pasada los serafines, y hoy vamos a ver a los querubines, a los 4 seres vivientes, a los caballos y a las carrozas y a los arcángeles. En Éxodo capítulo 25, versículos del 17 al 20, encontramos que cuando Dios le manda a Moisés a hacer el tabernáculo, se describen en estos versículos a unos seres vivientes llamados los querubines, querub en el hebreo, con K y con B chica, querub, que significa los que bendicen, alaban y adoran. Repito, la palabra querubín significa adorador o aquel que bendice. Y vamos a ver en las próximas semanas de qué manera Satanás era y es un querubín. No, Satanás no es un ángel, no es un serafín, es un querubín, y él, Satanás, era el que dirigía la adoración y la alabanza a Dios antes de su caída. Pero vamos a profundizar un poco más sobre estos seres espirituales, los querubines, y nos va a ayudar también a entender mucho mejor la personalidad de Satanás, puesto que él es también un querubín. Dice en Éxodo 25, 17 al 20, que Dios le dice a Moisés: harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. El propiciatorio era una cajita así, más o menos un poquito más larga que este púlpito, así, y era más o menos como el ancho de este púlpito. Entonces, el propiciatorio era una cajita que se encontraba dentro de esta cajita 3 cosas. Se encontraba el maná, una parte del maná, se encontraba las tablas que Moisés recibió de Dios, y se encontraba la vara de Aarón. Arriba del propiciatorio tenía un filito así alrededor, donde, vamos a ver, había 2 querubines que miraban hacia el centro del propiciatorio, exactamente donde el sacerdote vertía la sangre en el mes de Tishri, el 7º mes del calendario judío, una vez al año, en el día que se llama Yom Kippur, o el día de la expiación. Este propiciatorio era de oro, y dice el versículo 18, harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio. Hará los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. La primera vez que nosotros encontramos en la Biblia estos seres llamados los querubines es en Génesis 3:24. Es la primera aparición de los querubines en la palabra de Dios. Dios acababa de sacar del huerto del Edén
Adán y Eva. Fuera, no pueden permanecer en tierra santa. El querubín es puesto por primera vez en la Biblia, este ser angelical, a la entrada del huerto del Edén con una espada encendida. Y para que seamos más exactos, vamos a citar las palabras dichas para que podamos entender la función del querubín. Dice Génesis 3:24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El querubín aparece por primera vez en la Biblia guardando la entrada de los seres humanos a el huerto del Edén o al árbol de la vida. ¿Qué significa la espada encendida? La espada en la Biblia significa la justicia divina. Por ejemplo, en Romanos 13 dice que a los magistrados civiles Dios les entregó la espada, o sea, el gobierno civil para poder gobernar con justicia los países en el mundo. La justicia de Dios había sido ofendida y la justicia de Dios demandaba que la paga del pecado tenía que ser con la muerte. El pecado tenía que pagarse. La espada, pues, implicaba la justicia divina y el querubín hablaba de la santidad de Dios. A ver, tenemos dos características o atributos de Dios: su justicia y su santidad. Nadie puede participar de la justicia y la santidad de Dios sin antes haberse reconciliado con Dios. Jesucristo es el árbol de la vida, Él es la vida, Él es el fruto de Dios, y Jesucristo nos reconcilia y nos acerca a la presencia de Dios. Por lo que ahora nosotros los cristianos podemos ya regresar a participar del árbol de la vida. Ya tenemos el fruto y lo comemos diario. Jesús dijo, el que no coma diario mi carne y beba mi sangre, no tiene vida eterna. Entonces, comemos a Jesucristo al estarlo asimilando a través de la palabra de Dios y bebemos de Él creyendo en Él y viviendo cerca de Él. Estamos diario nosotros los cristianos participando de la justicia y de la santidad de Dios. Regresamos a Éxodo capítulo 25 y aquí encontramos que Dios le ordena a Moisés labrar dos querubines junto al lugar donde la sangre se vertía. Esto es, en el propiciatorio. El propiciatorio era un símbolo de la cruz. El mueble del propiciatorio hablaba de la cruz del Calvario que vendría cientos de años después. Porque es en la cruz donde se vertió la sangre última, la sangre final del Cordero de Dios que nos quita el pecado a todos nosotros. En el propiciatorio estaba la vara de Aarón, los 10 mandamientos y el maná. Los 10 mandamientos nos habla que la ley de Dios estaba debajo de la sangre. El maná, la provisión de Dios, estaba debajo de la sangre. La vara de Aarón, la dirección de Dios, se encontraba debajo de la sangre. Y además nadie podía asomarse al propiciatorio y ver lo que estaba dentro porque se moría, caía muerto inmediatamente. En la cruz del Calvario es el lugar donde Dios manifestó, más que en cualquier otro lugar, su santidad. Ahí Dios mostró que Él es un Dios santo. ¿De qué manera mostró Dios la santidad? Al haber un hombre en nuestro lugar pagado por nuestros pecados. Ahí mostraba Dios su santidad, mostraba su justicia, cuando Jesucristo cumple la justicia divina en nuestro lugar. Y ahí en la cruz nos decía Dios que la cruz era el único camino, la vara de Aarón, la dirección de nuestras vidas. No había forma que nuestra vida tuviera dirección si no era a través de la cruz del Calvario. Ahora, los querubines construidos, y noten ustedes que eran de la misma pieza, dice el versículo 19, que el querubín en un extremo y el querubín en el otro eran de una pieza con el propiciatorio. O sea, cuando construían el propiciatorio,
no construyeron aparte los querubines, esto es importante, y los montaron arriba del propiciatorio, sino que de la misma madera con la que formaron y labraron el propiciatorio, sin separarlo, quedaron los querubines atados, ligados, se podría decir, con el propiciatorio, indicándonos Dios que los querubines están siempre en la Biblia ligados con la santidad de Dios. En Ezequiel capítulo 1 encontramos más querubines. Vayamos a Ezequiel capítulo 1. Muchas personas que estudian los ovnis han tratado inútilmente de decir que las personas o los seres que aparecen en Ezequiel son marcianos, o jupiterianos, o venusinos, o extraterrestres. En lo único que le han atinado es de que son extraterrestres, porque todos los seres espirituales de la Biblia son extraterrestres. Nosotros mismos, los cristianos, somos extraterrestres. Somos celestes, ya no somos de este mundo, ya somos de otro mundo, aunque físicamente estamos ligados a esta vida. Y en Ezequiel 1, versículo del 5 al 14, Ezequiel tiene una visión inmensa, y en ella, dice el versículo 5, ve la figura de 4 seres vivientes. Esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Los pies de ellos eran derechos, la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombres, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. El aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, cara de buey a la izquierda en los 4, asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno de los cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduvieren. Andaban, y cuando andaban, no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Versículo 22. Sobre la cabeza de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal. Aquí vamos a recordar que hay 3 cielos: el cielo atmosférico, el cielo cósmico y el tercer cielo donde habita Dios. Y también hay 3 mares. El mar que cubre arriba nuestro globo terráqueo, el mar que tenemos en el océano, 3 partes de agua son mares en el globo terráqueo, y el mar, Apocalipsis 14, que parece de cristal, que se le llama expansión. O sea, el trono de Dios, de acuerdo a la Biblia, Dios habita en un lugar donde enfrente de él hay un mar inmenso, pero no es un mar sin movimiento, es un mar como de cristal. Así es como se describe en la palabra de Dios. Y los querubines están descritos aquí exactamente debajo del mar donde está Dios. Dice el versículo 23, debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada una tenía 2 alas que cubrían sus cuerpos. Oí el sonido de las alas cuando andaban como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban las alas. Cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre
sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Hermanos en Jesucristo, la Biblia nos describe varios hombres como ustedes y como yo, que han tenido visiones del mundo espiritual. El mundo espiritual es tan diferente de nosotros, aunque las leyes del mundo espiritual rigen las leyes del mundo físico. En el mundo físico encontramos microbios, moscos, arañas, cucarachas, changos, especies diferentes de animales. Bueno, es increíble, dentro del mundo de la zoología dicen que existen más de 600,000 diferentes especies de animales. Y creo que si buscáramos ahorita un libro y viéramos amplificada una mosca o un mosco, nos espantaríamos o una cucaracha o una chinchilla, nos espantaríamos de realmente todo lo que conforma la naturaleza y el cuerpo de cada una de estas especies o insectos o animales. Si nosotros quisiéramos describirle a un ciego una nube, ¿qué lenguaje usarías? ¿Cómo le podrías decir a un ciego cómo es una nube si nunca ha visto una nube? Si una persona ha visto una nube, yo le podría decir, mira, el algodón es como la nube, porque él ya tiene una idea de cómo es la nube. Entonces, cuando él piensa cómo es el algodón, le puedo describir cómo es un algodón y le puedo decir cómo es la nube. Existe un punto de referencia entre el algodón y la nube, porque las dos cosas tienen un punto simil en el cual se pueden comparar. Esto se llama el lenguaje comparativo. Pero ¿cómo podemos nosotros, aquí abajo en la tierra, establecer una comparación con algo que nunca hemos visto? A un ciego no habría lenguaje en ningún idioma del mundo para describirle cómo es una nube. No le puedo decir, mira, es como un algodón, porque tampoco conoce el algodón. No le puedo decir, es blanco y tiene así borlitas alrededor, porque jamás conoce ni ha distinguido ni ha asimilado el color blanco. Entonces Cristo, cuando bajó al mundo, les dijo a todas las personas que le rodearon, ustedes quieren saber el lenguaje espiritual y les hablo cosas terrenales y no lo entienden. ¿Cómo quieren entender las cosas celestiales? Entonces vamos a partir desde este punto para que podamos nosotros, de una forma humilde, saber que el lenguaje que se describe en la Biblia de estos seres es exactamente como nosotros lo estamos viendo aquí en el lenguaje del castellano y en cualquier lenguaje de cualquier país, en cualquier Biblia traducida en diferentes idiomas. Ezequiel nos dice que todo esto que acabamos de leer es la gloria de Dios. Y no podríamos ni el poeta más inspirado describir realmente qué es la gloria de Dios. Cuando el apóstol Pablo, en 2 de Corintios 12, del 1 al 3, escribe que fue sacado también él al cielo, dice, vi cosas que no puedo decir ni pudieran ustedes entender. Y para que no me exaltara yo demasiado con todo lo que vi, me fue dado un aguijón en la carne. Cuando Juan escribió el Apocalipsis, todo el Apocalipsis lo escribió cuando oyó una voz que le dijo, sube acá, en el capítulo 4, y Juan subió, se quedó su cuerpo en la isla de Patmos, y su espíritu se fue al cielo, y desde allí Dios le mostró para que él viera desde el cielo hacia abajo lo que estaba sucediendo, y va a suceder muy pronto en este planeta. ¿Quiénes son estos seres misteriosos con alas, con caras de animales, etcétera, etcétera, que están bajo la expansión de Dios? Bueno, vamos al capítulo 10.
del libro de Ezequiel. Y en el capítulo 10 del libro de Ezequiel, en el versículo del 20 al 22, el profeta dice estas palabras: estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar. Ezequiel 1:1, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el capítulo 10 se vuelven a describir los querubines y Ezequiel nos dice, versículo 21, cada uno tenía 4 caras, cada uno 4 alas, figuras de manos de hombre debajo de sus alas, y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar. Su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba hacia derecho, hacia adelante. Aquí está recordando, en el versículo 18, la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Estos seres, para aquellos que estudian los ovnis y que dicen que son extraterrestres, hasta ahí coincidimos con ustedes, pero estos seres en la Biblia se llaman los querubines. Estos querubines tienen semejanza humana, excepto que tienen 4 caras. Las moscas tienen más de 1000. Tienen 4 alas y tienen pies de becerro. Tienen manos humanas debajo de las alas. A ver quién es pintor o dibujante, comienza a dibujarlos. Las 4 caras que ellos tienen son una cara de león, otra de ser humano, otra de buey y otra de águila. ¿A cuál de las 4 te pareces? El aspecto es de carbones encendidos, sobre ellos está el cielo de Dios, y la palabra querubín significa alabar y bendecir. Ahora, hay algo sorprendente. En Ezequiel capítulo 41, versículos 18 al 20, descubrimos que parece ser que existen diferentes clases de querubines, porque los que se labraron junto al arca, los que se labraron junto al propiciatorio, ¿cuántas alas y cuántas caras tenían? No oigo. No. Los querubines de Ezequiel tenían 4, pero dice aquí en Ezequiel 41, 18 al 20, y estaba labrada con querubines y palmeras, entre querubín y querubín una palmera, y cada querubín tenía 2 rostros. Un rostro de hombre hacia la palmera de un lado, un rostro de león hacia la palmera del otro lado, por toda la casa alrededor, desde el suelo hasta encima de la puerta. Había querubines labrados y palmeras por toda la pared del templo. Aquí encontramos a otros querubines con 2 caras nada más. Los de Ezequiel 1 tienen 4 caras y los que están labrados junto al propiciatorio tienen una cara y 2 alas. Ahora, Dios dice en Ezequiel 25, versículo 22, vamos a ver rápidamente varios pasajes. Éxodo 25, 22, le dice Dios a Moisés: de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Dios dice en la Biblia que Él gobierna, Él declara, Él hace edictos, Él da órdenes, siempre en medio de 2 querubines. Números capítulo 7. Rápidamente, versículo 89. Números 7, 89. Cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, y hablaba con él. Cuando Moisés oía a Dios, le oía siempre en medio de 2 querubines.
Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Primera de Samuel 4, versículo 4. Y envió al pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 2. Segunda de Samuel 6, 2. Y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar el arca de allí, el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Vemos pues nosotros que los querubines son los seres angelicales que están junto a Dios. Hay otros querubines, podríamos decir, aquí abajo en la tierra hay una especie, la especie canina, pero hay perros pastor alemán, hay perros salmoyedo, hay perros chihuahueños, hay perros maltés, pero todos son perros, son caninos, pero diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes colores de piel, diferentes rostros. En el cielo hay una especie que se podría llamar querubines, hay con una cara, hay con dos caras y hay con cuatro caras, de acuerdo a la palabra de Dios. Los querubines que tienen una cara son los que están juntito a Dios, ahí a los lados del trono, representando su santidad y su justicia. Ya lo vimos. Después hay querubines con dos caras y después hay querubines con cuatro caras, haciendo diferentes funciones debajo de la expansión del cielo de Dios. Vayamos rápidamente a Apocalipsis 4 y veamos los cuatro seres vivientes, que son los seres más misteriosos de toda la Biblia. Los cuatro seres vivientes. Y a continuación les voy a decir por qué. Estos seres espirituales, que se titulan seres vivientes, la palabra ser viviente es la palabra griega zoon, con Z. De ahí tenemos la palabra zoológico o zoología, que se deriva de la palabra griega zao, Z-A-O, que significa vida natural. Y la palabra zoon, en el griego Z-O-O-N, que se tradujo seres vivientes, literalmente significa una criatura con vida o una criatura animal. Por ejemplo, en Hebreos 13:11 y en 2 de Pedro 2:12 encontramos esta misma palabra zoon. Estos seres se parecen a los querubines, excepto que tienen solamente una cabeza. Tienen una cabeza y están llenos de ojos por delante y por detrás. Se parecen a los serafines porque tienen 6 alas. Y los cuatro seres vivientes aparecen en Apocalipsis 4, del 6 al 9, delante del trono. Había como un mar de vidrio, aquí está otra vez el mar delante de Dios, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, de delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Aquí encontramos a estos seres vivientes con caras que se parecen a la de los querubines de Ezequiel capítulo 1. Uno cara de león, cara de becerro, cara de hombre y cara de águila. Y día y noche, versículo 8, día y noche no cesan de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aparecen en el Apocalipsis, en Apocalipsis 6:1, abriendo los sellos con Cristo. En Apocalipsis 7:11, cuando el rapto tiene lugar en la tierra y somos trasladados al cielo, nos vamos a encontrar enfrentito con estos seres. Ojalá que no te vayas a asustar. En el capítulo 14, Apocalipsis, versículo 3, en el capítulo 15, 7 y en el 19, 4. La palabra que se traduce en Apocalipsis 13, 1, la bestia que sube del mar, ya no es la palabra zoon, sino es terión, T-H-E-R-I-O-N en el griego, que significa bestia
salvaje. La bestia que aparece en Apocalipsis 13, en Apocalipsis 11, la bestia que sube del abismo, Apocalipsis 17:3, la bestia escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos. Esta palabra bestia es bestia salvaje. Y aquí se compara Dios a un ser humano igual a un animal. El anticristo tendrá las características de un animal. El anticristo no será gobernado por la razón, será gobernado por sus instintos. Será rapaz, será cruel, será sanguinario y matará por el gusto de matar, a diferencia de los animales. Tenemos en tercer lugar, en Segunda de Reyes capítulo 2, encontramos que en el cielo hay querubines, serafines, seres vivientes, y en el cielo hay caballos y carrozas. Segunda de Reyes 2, del 11 al 2. Aconteció que yendo ellos y hablando, un carro de fuego con caballos, Elías vio en el mundo espiritual Eliseo, que cuando bajó este objeto espiritual en una carroza, eran caballos jalándolo literalmente, los vio. Vamos a ver en Zacarías 1 los caballos, en Apocalipsis 19 Cristo viniendo en caballos con todos, con muchos de nosotros. Hay literalmente caballos en el cielo que entran al mundo físico y los seres humanos los pudieron ver. Un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, versículo 12, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, lo rompió en 2 partes. Segunda de Reyes 6, del 15 al 17. Se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. He aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aquí nos detenemos rápido antes de seguir. Vamos a meditar. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. A ver, vamos a meditar en esto. Más son los que están con nosotros. ¿Quiénes están con nosotros? Los ángeles, ¿verdad? ¿Quiénes están con ellos? Los ángeles caídos y los demonios. Sabemos que 1/3 parte de los ángeles cayó. O sea, hay 2 ángeles buenos por 1 malo. Entonces son malos que están con nosotros. ¿Está claro? Que los que están con ellos. Segunda observación, si más son los que están con nosotros que los que están con ellos, esto nos está diciendo que la guerra no es aquí abajo, la guerra es arriba. ¿Lo pueden observar? ¿Ya? Más son los que están con nosotros arriba que los que están con ellos arriba también. O sea, la guerra es entre los que están con nosotros y los que están con ellos. El desenlace espiritual, la guerra que se decide aquí abajo en la tierra, se decide primero en el cielo. Versículo 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea, sus ojos espirituales desde luego. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Pudo ver el mundo espiritual y he aquí que el monte estaba lleno de gente. ¿De qué? Ahí están otra vez los caballos. En el mundo espiritual, en el mundo invisible, vio a ángeles montados en caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ahí están otra vez carrozas, caballos en el mundo espiritual, una guerra invisible que nosotros no vemos y que está ahí arriba decidiendo las guerras aquí abajo en el cielo. En la tierra, perdón. Zacarías capítulo 1. Tal vez muchos de ustedes no habían rascado la Biblia tanto. No salen de Juan. Zacarías 1 del 8 al 11. Vi de noche a un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán. Hasta colores tienen los caballos en el cielo. No te pelees conmigo, peléate con la Biblia. El cual estaba entre los mirtos que había en la hondura y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos.
Entonces le dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. ¿Se acuerdan ustedes de los 4 caballos del Apocalipsis? ¿Se acuerdan? ¿Y qué va montado en cada uno de ellos? Guerra, hambre, muerte y el anticristo. En el Apocalipsis describen, ¿verdad?, los 4 caballos del Apocalipsis. Aquí en Zacarías encontramos, dice el versículo 11, ellos hablaron al ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y la tierra está reposada y quieta. Aquí en la Biblia nos está describiendo que en el mundo espiritual hay vigilantes que son enviados en caballos espirituales así a recorrer la tierra, son enviados del cielo y bajan desde el cielo y recorren la tierra y son vigilantes que están viendo y llevándole reportes a Dios de lo que está pasando aquí abajo en la tierra. Y en Apocalipsis 19, ese es fácil que lo encuentres en tu Biblia, es el último libro. En el versículo 11, dice el apóstol Juan, vi el cielo abierto, un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Juan vio a Cristo bajando a este mundo en un caballo blanco. Y así lo vamos a ver en un caballo blanco. Sus ojos como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, tenía un nombre escrito que ninguno conocía siendo él mismo, estaba vestido y teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían. ¿En qué? Le seguíamos en caballos blancos. Nosotros somos ese ejército que baja con Cristo a traer la paz a la tierra después de la Tercera Guerra Mundial. Si existen caballos en el cielo, entonces también existen otra diversidad también de animales, porque la Biblia llama al cielo una patria mejor y un mejor país en Hebreos 11, del 8 al 10 y del 13 al 16. Y sabemos, de acuerdo a Apocalipsis 21, que en el cielo hay ciudades, en el cielo hay calles, hay mansiones, hay ríos, hay árboles y hay pájaros. Cuando Dios le dijo a Moisés, hazme este tabernáculo, a ver, vamos a recordar, Dios le dio a Moisés planos y le dijo Dios a Moisés, hazme el tabernáculo conforme al modelo que está arriba. O sea, el tabernáculo que hizo Moisés es exactamente a un tabernáculo que está ahí arriba. Y las cosas que están aquí abajo en la tierra, los árboles, los paisajes y todo absolutamente ilustra el mundo espiritual. Cuando Jesús bajó a la tierra y quiso ilustrar las cosas del cielo, usó parábolas. ¿Qué son las parábolas? Las parábolas son ilustraciones celestiales de cosas terrenales. Y para que pudiéramos entender las cosas de arriba, Cristo usó la semilla de mostaza, los pajaritos, la tierra, los árboles, por ejemplo. Los árboles en la Biblia simbolizan a los seres humanos. Y finalmente encontramos a los arcángeles. Vayamos a Daniel capítulo 10 y terminamos con los arcángeles. La palabra arcángel está formada de un prefijo y de una palabra. El prefijo arc, si alguien quiere tomar nota, significa en el griego el principal o el más importante. Entonces, cuando decimos arcángel, estamos hablando de alguien, de un ser que no es un ángel común y corriente, sino que es un ángel que está arriba de los demás ángeles. Por eso se llama arcángel. La Biblia menciona solo un arcángel, nada más uno. Tal vez haya otros, no podemos especular porque la Biblia no nos lo revela, más que a través de algunos pasajes indirectos. Pero el único que Dios nos revela como el jefe
de todos los ángeles se llama Miguel. El arcángel Miguel, que aparece en Judas y que significa ¿quién como Dios? La palabra Miguel significa ¿quién como Dios? Aquí en Daniel 10, versículo 21, dice la Biblia que hubo una guerra en el cielo y entonces le contesta el ángel a Daniel y le dice: te voy a declarar lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Miguel en el Antiguo Testamento es descrito como el jefe de los ángeles que defendía a Israel, la nación. Se le llama el príncipe del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Luego en el capítulo 12 de Daniel, versículo 1, en aquel tiempo dice: se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte otra vez de los hijos de tu pueblo, o sea, de Israel. Aquí está hablando que en la gran tribulación se va a levantar Miguel con sus ángeles y va a comenzar una guerra increíble en el cielo, donde todos los ejércitos del cielo serán juzgados por Dios. Dios podría decir y que se mueran los ángeles caídos y los borra del mapa Dios, pero Dios ha escogido trabajar a través de ángeles en el cielo y aquí abajo en la tierra a través de seres humanos como tú y como yo. En Apocalipsis 12, del 7 al 9, leámoslo, se describe uno de los principales ángeles y se le menciona a Miguel dirigiendo a todos los ángeles contra Satanás. Hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón. Hubo una gran batalla en el cielo. Pregunta: ¿cómo es posible que los seres espirituales, nosotros creemos que un ser espiritual atraviesa una pared, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que un ser espiritual pueda ser encadenado? ¿Cómo puede ser que dos seres espirituales se enfrasquen, así como aquí abajo, en una lucha donde uno al otro usen fuerza espiritual el uno contra el otro, se estrellen el uno contra el otro y no se traspasen el uno contra el otro y que puedan ser apresados? Hay cárceles que los mantienen presos, como el abismo, como el Tartarus, como las prisiones de oscuridad. Hay guerras en el cielo, hay caballos en el cielo, hay cosas en el cielo pasando que solamente la Biblia nos introduce a este mundo tan perfecto y tan maravilloso que es el mundo invisible de los seres espirituales de Dios, que existen antes que nosotros en este planeta. Y nosotros, dice la Biblia para acabar, que aquí abajo en la tierra ponemos en acción a los seres angelicales a través de la oración. En el momento en que caes de rodillas y comienzas a orar por alguien o por algo, en el cielo comienza a suceder muchas cosas que tú no te imaginas. Así es como Dios lo dispuso. Lo vamos a ver en la próxima clase. En Daniel 10, Daniel cae de rodillas y comienza a orar. Y desde el momento que cae de rodillas, a ayunar y a buscar el rostro de Dios, en el mismo instante, Dios envía un ángel desde el tercer cielo para que baje aquí a la tierra y le traiga la respuesta. Y al llegar al cielo, a Satanás se le llama en Efesios 2:2 el príncipe, la potestad del aire. Al llegar a la atmósfera terrestre, se encuentra el ángel de Dios a un principado en Persia, en aquel tiempo, en Grecia, dominaba el imperio angelicales de maldad a través de la oración. El ángel de Jehová acampa, Salmo 34, alrededor de los que le temen. Estamos rodeados de ángeles, ahorita en la iglesia, llegando en mi casa, en el camino, en la carretera, en mi coche, al acercarme. Estamos rodeados de ángeles cuando vivimos pidiendo su protección. Cuando vivimos cerca de Dios, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y Dios nos revela todas estas cosas para que nosotros sepamos y tengamos conciencia que no estamos solos. Ahora que estudiamos los ángeles en las próximas clases, nos va a maravillar todo lo que los ángeles nos pueden ayudar, nos pueden fortalecer, nos pueden dirigir.
No saben cuántos misioneros y cuánta gente ha visto ángeles. Y quiero terminar con esto. Esta época en la que estamos viviendo es la época en la que más ángeles los cristianos los vamos a ver. Escuchen lo que les estoy diciendo. Vivimos una época en la que vamos literalmente a verlos. No todos, aquellos que viven buscando respuestas de Dios. Dios va a manifestar prodigios y señales no mentirosos, prodigios y señales de Dios que serán distinguidos y discernidos por aquellos que viven bajo el temor de Dios. Porque a los que viven cerca, dice el Salmo, Dios les revelará su pacto. Y Dios nos va a permitir ver ángeles como lo vio Pedro en la iglesia de los apóstoles, que lo sacó de la cárcel y se dio cuenta que era un ángel. Dice en Hebreos 13, acuérdense la hospitalidad, porque sin saberlo muchos han hospedado ángeles. No diría esto si los ángeles no se nos aparecieran. Y Dios va a permitir más y más la intervención de los ángeles para que nosotros podamos llegar al final de la meta no teniendo nada de qué avergonzarnos. Y poder decir, he acabado la pelea, he peleado la buena batalla, por lo cual nos está guardada la corona de justicia que Dios le dará a todos los que esperan su venida. Despidámonos en oración. Señor, te damos gracias por la Biblia, por introducirnos a este mundo maravilloso que nadie conoce, más que los que tienen tu Espíritu Santo. Porque los que no tienen el Espíritu Santo no lo pueden entender. Muchos hasta se burlan de esto. Porque dice tu palabra que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, porque son locura para él. Porque estas cosas se tienen que discernir espiritualmente. Te damos gracias, Señor, porque Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, que vive dentro de nosotros, está sobre todos principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en esta época, sino en la que viene. Y tú, Señor, todos estos seres del universo, todo lo que existe en el universo, está sometido a los pies de Jesús. Y Él es la cabeza de nuestra iglesia, Señor, porque somos su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Jesús, el Hijo de Dios. A ti, Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos en esta hora, por habernos dejado la Biblia, y abrirnos la Biblia y enseñarnos todas las cosas que existen en el universo. Y que esta vida es muy corta y que la tenemos para decidir si hemos de seguir a Dios o a nosotros mismos. Tu muerte en la cruz, Señor Jesús, nos habla del profundo amor de tu Padre a nuestras vidas. ¿Cuánto nos amas, Señor nuestro Dios, que diste a tu Hijo unigénito para derramar su sangre por nuestros pecados? Y cosas que ojos no han visto, ni oídos han oído, ni han subido en el corazón del hombre, son las que tú tienes preparadas para los que te amamos. Y en esta noche hemos oído cosas que nunca habíamos oído. Estamos comenzando a sentir cosas que no habíamos sentido. Y estamos comenzando a ver con nuestros ojos espirituales que existen seres aquí en este momento junto a nosotros, que nos quieren ayudar y proteger y bendecir. Pero también hay otros que nos quieren engañar, destruir y desviar del camino. Te damos gracias, Señor, porque contigo estamos seguros y porque sobre toda esta creación
que vamos a estudiar, es increíble que nosotros los seres humanos, estos pobres seres humanos de este planeta, cuando muramos, vamos a gobernar sobre todos los ángeles del universo. Junto con Cristo, gobernaremos el universo. Este es el llamado que tu iglesia tiene a gobernar, a dominar. Y para ello nos estás preparando. Por tanto, no desmayes en tus tribulaciones y sigue el camino de Jesús, porque Él es la vida y la única verdad. Gracias por tu palabra en esta noche, Padre. Revélanos a nuestro espíritu tu verdad, para la gloria de Jesús.